y estamos en este capítulo 7. Yo quiero decirle que esto que hemos estado viendo en los pasados 6 capítulos y ustedes este séptimo que ya lo vieron, eso es un manjar, ¿sabe? Eso es un manjar poderoso. Si usted de alguna manera no ha tenido la oportunidad de profundizar en los capítulos anteriores, vaya, léalos con calma, disfrútelos, sumérjase en eso, porque hay demasiado de mucha palabra poderosa ahí, demasiado, demasiado. Y no solo le digo que se sumerja, sino le pido que lo asimile para que lo pueda practicar. Recuerde que lo más importante no es sin quitar para nada el valor a la escritura, que es la escritura no falla, o sea, la Biblia no va a fallar. Pero cualquier libro que usted pueda accesar, si usted entiende que ha sido bueno, pero no ha ejecutado lo que le ha enseñado ese libro, no estamos haciendo nada. Y más aún la escritura, ¿verdad? Así que importantísimo que lo disfrutemos, pero más allá que lo practiquemos. Ministerio apostólico. Y me gustaría, si quisiera en esta ocasión recoger unas pocas impresiones, y cuando digo pocas es porque tengo otra vez como unos 17 cosas que quisiera resaltar y luego de eso me detuve, dije, si no estamos, imagínense, una eternidad con esto. Bueno, estoy viendo cerca de 18 principios. Este, pero en medio de lo que estuve viendo, ¿verdad? Dentro del capítulo dije, esto hasta aquí, ¿verdad? Y luego de eso había muchas cosas buenísimas, por supuesto, pero hasta aquí, yo digo, como que hasta aquí. Es que quiero por lo menos desde lo que es la perspectiva pastoral, compartirlo. El ministerio apostólico es este que se enfatiza en lo que es la madurez. Y eh, vamos a romper por ahí. Yo creo que es el punto de partida de esto del ministerio apostólico. Yo quiero dejarles saber que el apóstol no es el dueño de la franquicia, ¿ok? El apóstol no es el dueño de la franquicia. El apóstol no es un título jerárquico, ¿ok? Eso es sumamente importante. Cristo establece que nosotros estamos todos en una misma, en un mismo nivel, ¿verdad? Y escuchaba un pastor en un momento dado, creo que pastor Arnaldo Ginés, donde él decía que cuando hablaba de soportarnos los unos a los otros y de ayudarnos los unos a los otros, en la traducción original, y no recuerdo exactamente cuál era la cita, eh, lo llevaba como si fuéramos eslabones, ¿ok? Unos con otros. Y esto es sumamente importante que nosotros lo veamos, porque cuando se habla del ministerio apostólico en el contexto que lo estamos trabajando, ya sea aquí o sea en cualquier lugar, un apóstol no es un jefe. Sumamente importante. Un apóstol no es un jefe y no es el dueño de iglesias. ¿Ok? Porque si de eso se tratara, pues entonces eso me suena como a Burger King y McDonald's y toda la vaina, ¿verdad? Donde hay una sombrilla y tienen diferentes áreas, pero eso no es así en Cristo, o sea, en el evangelio que está escrito, en el que muchos se han inventado, es así, pero no es que eso sea correcto. O sea, el ministerio de Cristo, el apóstol, tiene otro tipo de función, ¿ok? El apóstol, por lo menos en la dinámica de la iglesia que estamos hablando aquí, es como que el estratega, el que hace que todas las cosas como que se cocinen, ¿ok? Porque tiene una perspectiva, una logística donde puede identificar incluso hasta debilidades, fortalezas. Todo a raíz de la palabra. Sin Cristo no hacemos nada, ¿ok? Y estoy adelantando un poco, pero yo me imaginaba como que el apóstol ahí, era como, yo hice hasta un dibujito. Puse la A en el centro así, con un círculo. Y puse un círculo arriba con la E como evangelismo. Y puse otro con el maestro. Y puse otro con el pastor. Y puse otro con el profeta. Y luego conecté el apóstol con este y con el de abajo. Y después
conecté este con este con este con el otro y este acá. Y dije, eso me parece que es lo que Dios está buscando. Donde quizás vemos algo en el centro porque tiene que lidiar con uno, con otro, con aquel, con el otro, pero en realidad todos se conectan. El pastor se conecta con el maestro con el evangelista, ¿sabe? ¿Me va entendiendo? Pero es como que esta persona, y lo explica bien chévere como el arquitecto, como un ingeniero, donde tiene diferentes elementos y de alguna manera hace que todo pueda funcionar. Y yo le digo algo, voy contigo para allá, y yo le digo algo, donde más trabajo yo he visto, no, donde más difícil yo he visto para que se logren cosas entre personas, tengo que refrasear eso, tengo que tratar de decirlo un poco más bonito. Pero hay veces que en el mundo se ponen más fácil de acuerdo que entre los mismos creyentes. Yo creo que así es mejor. Porque todo el mundo como, no, así, y si no es como es, pues empiezo yo una iglesia. Y entonces el apóstol es el que dice, párate, pero aguántate. O sea, vamos a trabajar esto con madurez, no con impulso. Vamos a trabajar esto con madurez, no con prepotencia. Y el apóstol busca esa unanimidad. Cuando digo unanimidad, es que estemos unánimes, juntos, en armonía. Parte de lo que busca esta enseñanza es que estas corrientes de los ministerios se vean no en unos pocos, en todos, para que cuando te toque funcionar con, con, con la visión apostólica en este grupo, lo hagas. Y cuando te toque funcionar como maestro en este grupo, lo hagas como maestro. Y cuando te toque como una función un poco más pastoral en este, funciones como más pastoral en este. ¿Ves? Pero me estoy adelantando un poco ahí. De entrada, este libro en el capítulo 7, página 189, la versión impresa, tienen la segunda línea, dos palabras que no mezcla, o sea, que no las hace uno, integral e integridad. Eso me gusta mucho. El tema de que estas dos palabras no las une, sino que las separa y las resalta, lo que es ser integral y lo que es ser íntegro. ¿Ok? La iglesia integral lo que está buscando es que, ¿verdad? Hay esas funciones que coexistan y que trabajen juntas, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que está buscando. Pero de igual forma menciona la integridad. Y la integridad, y voy a leerlo tal como está aquí, su integridad e integralidad ministerial eran tan sólidas que no podías encontrar un punto débil en él. Esto bajo el enfoque, ¿verdad? En esta ocasión a nivel apostólico. Y yo creo que nosotros tenemos que ser integrales, pero tenemos que tener integridad dentro de lo que es lo apostólico. Y si hay algo que la gente pudiera beneficiarse o agradecerte mucho, es la integridad que tú puedas tener cuando ministras. Y voy a salirme un poco, que puedas tener esa confidencialidad y que tengas esa madurez, que el tener conocimiento, que te traigan conocimiento, tienes que tener cuidado con lo que recibe, hay que ser maduro. Y yo le voy a decir algo, el que te traigan información, el que te compartan 40 cosas, hay veces que da más trabajo que no lo hagan. Porque la tentación de tú querer ir donde alguien y decirle, mira, vamos a orar por fulano que me contó esto, en la buena intención, fue algo que se te fue de las manos. Y yo creo que algo que Jesús tenía era esa integralidad, pero también integridad. Integridad. Yo menciono mucho el tiempo que él tuvo con la samaritana. Me gusta hacer muchas reseñas de esto. Y él se sienta con esa mujer
y le empieza a hablar y tiene la conversación que ya usted y yo conocemos. Y luego de ahí no vemos a un Jesús que le dijo, Tacho, Dios me usó y le dije a esta, lo que tenía que decirle. No, se mantuvo íntegro, fue maduro en relación a lo que ocurrió. Y me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo traigo porque es importante que cuando nosotros funcionemos como en esa corriente apostólica, ¿verdad? De madurez, estas características se vean en nosotros. Tienen que verse en nosotros. Y más si voy a estar interactuando con otros ministerios. Yo tengo que respetar esas personas. Yo tengo que conocerlos. Y cuando yo hable con el evangelista, que es efusivo, y que hable con el profeta, que es efusivo también, y estoy buscando esa, ¿verdad? Esa paz, esa coinonía, pues que cuando yo venga con el profeta, sí, pero entiende el evangelista, porque el evangelista es así, tú sabes, como medio loco. No, 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 no. Mantén integridad dentro de la intención que hay para buscar que haya paz con todos. La versión no debe ser, déjalo así, que él es así. No, oye, ¿cómo Dios te puede ministrar a ti en esa situación? ¿Cómo podemos tornar esto en algo que sea de bendición para todos? Y de esa manera no comprometes, no comprometes situaciones de ese que es como que todavía le queda algo de Simón, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque si no lo bregas de esa manera, buscando congraciarte con este y buscando que opere, no vas a lograr una sanidad integral para que haya un mover del espíritu, es que no puse otra palabra, integral. Y en eso hay que mantener integridad. Hay que mantener ciertas cosas y utilizar en definitiva la palabra. Esas dos palabras me marcaron. Llévesela. Lo que es ser integral, pero lo que es ser íntegro. Y no es lo mismo. Punto número 1. Eso fue solamente un pisco labi. Casi en la cuarta de abajo hacia arriba, en el primer párrafo de la 189, utilicemos esto como primer principio. Y vamos a definir equilibrio. ¿Cuál es la definición de equilibrio? ¿O cómo funciona el equilibrio? ¿Cómo? Es un balance. ¿Y cómo se logra el balance? Ambos lados que pese lo mismo. Si un lado pesa más, le quito un poco de este peso para que este suba, ¿verdad? Mira la definición de equilibrio dentro de lo que es la visión apostólica. Su definición de equilibrio no tenía que ver con mantener cada dinámica espiritual en un punto medio, sino con llevarlas en conjunto al máximo de su potencial. La, la visión del apóstol no es bajarle aquí para que pueda haber balance acá. No, es llevar todo a la estatura de Cristo. A eso es lo que debemos aspirar. Cuando estamos buscando ese balance, ¿verdad? En medio del cuerpo, es importante que nosotros prácticamente no minimicemos lo que Dios puede hacer para exaltarse como Él quiere hacerlo. Y en muchas ocasiones nosotros negociamos con eso, pero la vida de Jesús marcó algo diferente en esta corriente apostólica. Él no quería llevarlo suavecito, él lo llevaba al máximo. Expresiones como, ellos se fueron, si tú te quieres ir, te puedes ir también. Pero detrás de esas palabras de Jesús, que fueron fuertes, pero detrás de esas palabras, había una intención demasiado muy importante. Y es que a pesar de que ellos puedan decir esto, Dios va a llevar este ministerio a lo que Él diseñó. Y yo no puedo minimizarlo. So corresponde que tú decidas creer cuál es el propósito que te vengo hablando desde el principio y que lo llevemos todos acá. Pero si no puedes llegar hasta acá, no podemos estar. Claro está, escuche bien, escuche bien.
estamos hablando que esta dinámica es en medio de la iglesia. Usted no puede mirar a alguien que empezó hace poco como alguien que no puede lograr crecer. Yo creo que esa es la clave. Y usted le va a decir a esa persona, no, es que tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que desafiar a esa persona a crecer. Decirle, no, no, está bien, déjalo ahí, que él llegó los otros días. No, esa no es la visión. La visión es que llegaste los otros días, pero aunque llegaste los otros días, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere ministrar tu corazón en grande. Entonces, yo no puedo minimizar y atrasar lo que Dios quiere hacer. Y Él busca explotar, llevar este potencial hacia donde tiene que llegar. Así que tenemos un Dios que busca, para balancear, Él busca maximizar hasta lo último. Número 2, un poquito más abajo, poseía la sabiduría y juicio de un anciano en el cuerpo de un joven en sus 30. Y esto es importante porque la iglesia tiene que abrir los ojos y entender que para ministrar en esta corriente apostólica no hay un tema de edad. No hay un tema de edad. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos porque pudiéramos entrar en una religiosidad que está saboteando lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Así que no mire la edad. Mire lo que Dios está hablando. Póngase usted en este escenario. 30 años, aquel hombre hablando palabras contundentes de sabiduría ante estos fariseos de 50, 60 y 70 años. Lo está viendo ahora. Ante ese escenario, este de 30 es un chamaquito que viene de Belén. De Belén puede salir algo bueno. Que si le ponemos más salsa a esto y le metemos pimienta, hasta se dice que María quedó embarazada y hay un bochinche ahí que yo creo que ni de José era. Así que su descendencia es hasta dudosa. Y si es dudosa, que viene de pecado, qué bueno puede traer él. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque cuando Dios quiere utilizar en madurez, lo que hay que hacer es escuchar y no dejarte llevar por lo que ves. Eso es importante. Que la iglesia abra los ojos y que no simplemente emita un juicio por la edad que tiene. Sí, mira, es que ese hombre, tú sabes, lleva en el ministerio X cantidad de tiempo. ¿Sabe qué? Tenga 10, 15, 20 años, 5, lo que sea. Puede que se haya convertido ayer y de momento se ha zarrajado una palabra que vino del mismo cielo. Gloria a Dios por eso. Pero nada, eso es para mí. No se preocupe. Soy yo el que tengo que cuidarme. Número 3. Próxima página. 190. Promovía y honraba a todos. Si eras pescador de peces, te hacía pescador de hombres. Si lo tuyo era recaudar impuestos en Roma, te ascendía administrador de los recursos para el cielo. Una de las cosas que Jesús opera en esta sabiduría y en esta madurez que nosotros tenemos que ministrarnos a nosotros mismos es que tú tienes que ver en qué Dios te puede utilizar y cómo tú puedes llevar eso a para que transicione a favor del reino de Dios. En otras palabras, ¿en qué te estás destacando? Que puedes operar en esa madurez, en esa área. Hay gente que va a ser un gran apóstol en el tema de los matrimonios.
Hay gente que va a poder ser un apóstol o una corriente apostólica en el tema de, no sé, la finanza, en la crianza, en diferentes temas que en el cuerpo de Cristo sean necesarios ministrar. No sé si me hago entender con esto. Y estoy solamente poniendo unos ejemplos muy superficiales. Pero es importante que nosotros hagamos ese inventario y veamos en qué Dios puede tomar de nuestra vida, qué es lo que se destaca en nosotros para transicionarlo a favor del reino. Y quiero decirte que a cada persona, él en su madurez, a cada persona que él veía, él encontraba algo. No me puedes decir que no tienes nada bueno que destacar. Debe haber algo. Y que en esa área, valga la redundancia, te destaques y corras en esa, como arquitecto de esas áreas que el Señor te necesita para ministrar a alguien. Número 4, sigo un poquito más abajo. Y me gusta mucho esto. Su autoridad se fortalecía lavando los pies y cocinando para sus íntimos en la playa. Me gusta mucho esto, porque el apóstol no es aquel que busca que le sirvan. El apóstol nunca deja de servir. El apóstol nunca deja de servir. Si bien es cierto que en un momento dado los apóstoles estaban en una carga apostólica tan y tan fuerte que decían, nuestras casas no se están atendiendo como deben ser, necesitamos ayuda. Pues hubo una corriente de amigos que los destacaron para ayudar en las casas de los apóstoles para que ellos pudieran seguir sirviendo. Pero no es que ellos tenían sirvientes. Es que les estaban ayudando para que ellos pudieran seguir haciendo su función. Que se estaba creando esa corriente donde el mismo cuerpo se ayuda. Entonces, lo apostólico no busca sentarse para que le muevan un abanico de plumas y le den uvitas. ¿Ok? No. Si de alguna manera están sirviendo en la casa de un apóstol, llevándolo en el contexto, es porque éste está sirviendo continuamente en el cuerpo de Cristo y necesita eso para continuar la labor. Pero no es porque tiene un mayordomo. No es porque tiene una ama de llave. No se trata de eso. Se trata de que nunca dejamos de servir. Y Jesús, siendo este gran apóstol y que dice el libro de Hebreos que no hay uno como él, en definitiva lo demostró lavando pies, lo cual usted y yo sabemos, no hay que ir profundo, que hacer esto no era un trabajo como wow, todo lo contrario, era algo bajo, por así decirlo. ¿Ok? Número 5, un poquitito más abajo, en el próximo párrafo. A la hora de edificar el reino de su padre, sus movimientos eran certeros e intencionales, como los de un arquitecto meticuloso que sigue los planos de una construcción. Entonces, esto me ministraba fuertemente porque lo que el Espíritu habla se lleva a cabo en un orden. Y esto es importante. Dentro de lo que es el ministerio apostólico, tiene que haber una manera de hacer las cosas con el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Este ejemplo yo lo he utilizado millones de veces. Lo que es montar un mueble que traes de IKEA, ¿verdad? Que lo único que utiliza inicialmente es la foto y cuando termina que lo pone, si es un anaquel, de momento lo ve medio virado. No es que tiene un diseño itálico, ¿ok? Como la letra, no. Es que hubo pasos que no llevaste a cabo y por tal razón tienes ese resultado. Pero es de suma importancia que sepamos que a la hora de edificar
Hay que ser certero e intencional. Y el apóstol, esto es lo que busca, ser certero e intencional. Un ejemplo, está el evangelista que quiere ministrar y póngale que la definición de hacer evangelismo es hacer un culto en la calle. Y de momento, un ejemplo, esto es solo un ejemplo, ponemos esta plataforma frente a una égida con un sonido estridente. Alguien se levanta el apóstol y dice, no, 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 para. Vamos a llevar la palabra. Estoy poniendo un ejemplo sencillo para que podamos verlo. O sea, para. No podemos hacer esto. Dios quiere que llevemos la palabra. Pero tú sabes, tú estás parado. Tú sabes lo que tú vas a hacer frente a esta gente, que lo que vamos a hacer es matarlo de los nervios. Mire, en una nota que puede que no haga ningún tipo de sentido, que no encaje con esto, pero nosotros en una ocasión, y yo no fui muy apostólico en ese entonces, no fui como que muy maduro. En una ocasión, le queríamos llevar alegría a una señora bastante adulta que estaba con nosotros cuando estábamos al lado de ella bastante tiempo. Y ellos vivían en la barriada. Y fuimos a llevarle un matutino. En aquel tiempo, los matutinos de nosotros era sacarle tambores a la batería y prácticamente como si fuera un de estos dominicanos. Y tú dabas ahí, sonaba el chofal y eso era un... Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niña. Pero ya cuando, ¿verdad? Pues ya dejámoslo de niño. Y mire, mi hermano, nosotros llegamos con esta alegría de que íbamos a traerle alegría a esta persona. Y nosotros, matutino, y eso se quedó con el canto allí y no nos abrieron. No nos abrieron y estaban allí. ¿Y usted sabe qué? Después yo hablé con la hermanita, le dije, mira, le llevamos un matutino, pero, ay, pastores, fueron ustedes. Muchachos, casi me matan del corazón. Yo, mire, después de eso, yo estuve varios días medicado, ¿verdad que sí, pastora? Estuve varios días medicado, yo me metí allá adentro y yo tenía unos nervios y yo tenía un ataque, ya que casi nosotros matamos la señora y lo que nosotros queríamos llevarle era un ratito de alegría. Buenas intenciones, pero no se tomaron en cuenta ciertas cosas. Y para hacer intencional con ellas, a lo mejor lo que había que hacer era llevar un mariachi, no llevar aquel alboroto, ¿verdad? ¿Verdad? Algo, un trío, ¿verdad? Algo tipo bohemia, bien bonito, ¿verdad? Pero eso no era lo que había y no fuimos de bendición. Ese es el punto. Que fuimos a llevar palabra, fuimos a llevar alegría, cánticos de fe y esperanza, pero en la forma que lo hicimos, más allá de construir, le creamos una crisis a la señora. ¿Ve? Entonces, hay palabras que hay veces tenemos que tener mucho cuidado. El evangelista tiene que tener cuidado, el maestro tiene que tener cuidado, el pastor tiene que tener cuidado y que nosotros podamos decir, hey, esa palabra es necesaria, pero ¿en qué tiempo la vas a llevar? ¿En qué tiempo la vas a llevar? De momento hay una crisis a nivel nacional y entonces nos paramos aquí también a, mire mi hermano, en tiempo de una crisis nacional, chévere, queremos que la gente se convierta, pero hay que trabajar con el corazón de la gente y levantarlo y sacarlos de ese lugar para entonces poderle llevar esa palabra de corrección. Así que hay tiempo para todo. ¿Alguien dice amén? Ser intencional es sumamente importante. 5. A la hora, 6.
Un perito constructor, y voy a tomar dos a la vez, un perito constructor tiene la responsabilidad de que los obreros de cada rubro en la edificación trabajen juntos con el propósito final de la obra completa en mente. Voy a separarlos un momentito. Ese es importante, porque como le dije ahorita, lo más trabajo, o sea, las actividades, hay muchas actividades cristianas, poner las personas en un mismo sentir es difícil, es complicado, es una realidad. No sé por qué, pero es así, es difícil. Por lo menos yo le doy gracias a Dios que en Casa de mi Restauración hay mucha disposición, pero yo he estado en actividades fuera y yo no, yo me siento sumamente bendecido con la iglesia que estamos pastoreando, pero yo he estado en actividades que son cristianas y que no es tan fácil coordinar algo, ¿sabes? Créame, son cosas que cuando uno está en esta visión de unión, de una iglesia integral, créeme que uno dice, yo estaba viviendo en otro planeta y de momento me estoy topando con esto. Esas cosas pasan. Y nosotros tenemos que ir como un agente de cambio y enseñarle a la gente con madurez, con, con, con esta intencionalidad, que lo más importante en la edificación es que todos lo hagamos para el propósito de Dios. Para el propósito de Dios. Número 7, por cuestión de tiempo. Escogí esa frase en negrillas que está ahí, de la página 190, la versión impresa. El ejército de Dios no está dividido en llamados egoístas, sino unido en asignaciones interconectadas. Yo creo que esto que está aquí es una idea central de lo que es el llamado apostólico. La iglesia como ejército de Dios no está llamado a trabajar aparte. No, yo lo hago acá a mi manera. No, en la manera que yo funciono es yo. En la manera que yo es yo. Si esa ha sido nuestra expresión y no podemos trabajar con otro, yo tengo que evaluarme y ver por qué no puedo hacerlo. Porque estoy en una visión completamente egoísta, porque a fin de cuentas, la encomienda es para todos. Sí, pastor, pero en esta área, es que no, la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Así es sencillo. Lo que sí es que vas a tener que buscar esa persona que está operando en la madurez. Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien. Así que importante que nosotros no busquemos o no nos acostumbremos a simplemente enajenarnos del cuerpo y operar en una manera que la frase es que no quiero que me hieran. Y voy a decir esto, si esa es la expresión, no vivimos en madurez. De hecho, desde el principio, el libro está diciendo que lo que busca hacer una iglesia integral es que seamos inofendibles. ¿Se acuerda de esa palabra? Que seamos inofendibles. Y cuando nuestra postura es, no, yo lo hago mejor de esta manera porque no quiero ser herido, porque no quiero ser herida, pues no estoy viviendo en madurez. Puedo abrirle mi corazón como pastor. Ya yo espero cualquier cosa de, ya, yo creo que no tengo ni que explicarlo. Yo puedo esperar cualquier cosa en el ministerio. Y no lo digo de una manera negativa, lo digo que es lo que el Señor me ha enseñado hasta ahora. Espera cualquier cosa en el ministerio. Se lo digo un poquito más parábola. De cualquier malla sale un ratón. Cuando menos te lo esperas, de cualquier malla sale un ratón. Ahora, ¿sabe qué? Ese pensar no me ha dividido o no ha hecho que yo no me relacione con cualquiera. Esa es la diferencia.
¿Me necesita? Ahí estoy. Inclusive hasta personas que no son de la iglesia, que no son de CAR, y lo digo feliz, que yo había decidido no como que evitarme ciertas cosas. Y de momento añado y, ajá, ¿cómo te ayudo? Chévere. ¿Algo más? No. Súper. Dios te bendiga. Y me fui. Porque eso demuestra madurez. ¿Estamos aquí? Entonces es importante que yo entienda que la madurez de Cristo me lleva a mí a decir, vamos. Y si pasa algo, ya el Señor ha llenado mi corazón. Ay, Dios mío, no te oigo decir nada. 192, en el tema de la madurez de Cristo, un poco más abajo. Voy a leer los dos, le puse como octavo y noveno principio, y al octavo le puse micro, y al noveno le puse macro. Este ministerio es el encargado de relacionar y coordinar todos los otros mencionados anteriormente de forma que operen en plenitud. Visión micro. También tiene el objetivo de conectarnos con el plan global de Dios y revelarnos los misterios profundos que como cristianos fuimos llamados a ministrar. Visión macro. El ministerio apostólico busca unir esto pequeño, pero busca conectarlo con lo grande. El ministerio apostólico busca unir a esta iglesia, pero no para separarla del mundo, ni para separarla sino que puedes ir con en cualquier lugar vas a ser de bendición y que puedes operar con cualquiera. Que si nos llamaron los del MI y ahí hay coritos, que todos aplaudamos en los coritos y cantemos los coritos. Que si ellos estaban himnarios, pues nosotros que sea, algunos no sabemos los himnos todavía o nos tienen que estartear un poquito y caen rápido. Que si sacan el himnario, de igual forma adoramos. No, está bien. Nosotros fuimos llamados, mire, a buscar ese asunto integral aquí, pero que también opera con nuestros hermanos en otras iglesias. Nada, lo dejo ahí. Esos versos que están en 1 Corintios 2:6 y Hebreos 5:14, mi hermano, son versos que sacan el aire, se lo digo de verdad. Y 1 Corintios 13:11, Efesios 4:14 y 1 Corintios 3:1-3. Yo le voy a decir algo. Si esto no nos da una bofetada esta noche, nada más lo va a hacer. ¿Quién puede leer 1 Corintios 2:6? Está ahí en el libro. Está ahí. Venga. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado los retos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo Que perecen. Vamos a leer el otro y luego vamos a ver qué es lo que tienen en común. Hebreos 5:14, esa primera parte, ¿qué dice ahí? Fuerte, léalo. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez. Vaya a la próxima página, 194, y mire 1 Corintios 13:11. ¿Quién lo tiene? Cuando yo pensaba como niño, perfecto, vámonos al próximo. Efesios capítulo 4:14, donde dice, para que ya no seamos niños que fluctuantes, subraye eso. ¿Y qué dice después? Muy bien, interesante cómo se escucha acá todo el mundo leyendo eso ahí. Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y 1 Corintios
3, 1 al 3. ¿Quién lo lee fuerte? De manera que yo, zumba, bien duro. De manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, sino como carnales, como a niños sin Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué tienen en común estos versos que hemos leído? ¿Qué tienen en común? De cuando no tenemos capacidad y cuando tenemos. Hay una transición. De cuando no tenemos madurez y cuando la tenemos. ¿Qué pasa si no tenemos madurez? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Somos como niños. ¿Y qué más? Somos fluctuantes. ¿Y qué más? Hay algo específico ahí que vemos que es un común denominador. Si yo no tengo madurez, entonces no se me pueden confiar cosas del ministerio. ¿Es lo que dice ahí? ¿Sí o no? Si yo no, o sea, si yo no tengo madurez, ¿cómo? Es que yo no sé cómo. Eso es contigo. Yo no logro eso. ¿Ves? Por eso es que yo no sé si seguir en esto. Mire, ¿para qué? Sí, mire, ya esos comentarios son de niños, de niños. Son pataletas, como dice Pastor Córdoba. No, perretas, son perretas espirituales. Cuando vivimos de esa manera, no se nos pueden confiar cosas que son de peso en el ministerio. Está ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque tan precioso tesoro en una persona, la palabra no es, bueno, inmadura, puede ser devastador. Puede utilizarse hasta para destrucción, sin darse cuenta. Pudiera no ser algo que traiga ningún tipo de beneficio en la vida. Por lo tanto, yo creo que es sumamente de bendición cuando cuando tú te dejas pastorear y de momento te dicen, estás inmaduro en esta área, estás inmaduro. Pero cuando nos cerramos a que seamos ministrados en estas áreas, dice, no, papi, estás inmaduro. Es importante que nosotros lo atesoremos, porque esa inmadurez hace que en esa área no se nos pueda ser confiado otras cosas que Él sí quiere que se nos confíe. Entonces, importantísimo que lo veamos, porque esto rápido lo confundimos con el amor de Dios. No, pero si es que Dios es amor, Dios, mire, mi hermano, basofia. ¿Sabe? En Cristo, esa blandenguería no existe. Él dice, con esto nos está diciendo coge capacidad. Aunque la palabra no sea capacidad, ¿verdad? Pero lo entendió. ¿Sabe? Muchacho, coge capacidad ya. ¿A usted le dijeron eso en algún momento dado? Y en el momento que usted hizo, se enojó. ¡Ah! Tú no sabes nada. Y par de días después, semanas después, años después, ¿viste? ¿Qué papelón yo hice? Así que es sumamente importante que nosotros permitamos que podamos ser ministrados por el Espíritu y pastoreados para que cuando hayan áreas de inmadurez puedan ser señaladas y que esas áreas puedan ser fortalecidas. La inmadurez nos hace redundar en conversaciones, oraciones y deseos que están muy por debajo de lo que el Padre quiere darnos. Nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Él no
puede hablar sabiduría y darnos alimento sólido si no maduramos. ¿Quieres alimento sólido? Hay que madurar. Bajo esos principios, mientras muchos cristianos van cada semana a sus reuniones a pedir migajas, bienes materiales y bendiciones temporales, Dios quiere levantar un ejército que sacude el infierno. Eso está bien poderoso. Porque la inmadurez lo que lleva es que una iglesia simplemente se ocupe de las bendiciones terrenales o los bienes terrenales. 12. Con esto mismo de la inmadurez, muchos anhelan escuchar mensajes que produzcan satisfacción a sus deseos de autorrealización y les otorguen herramientas para alcanzar sus sueños personales. Pero alimentar ambiciones humanas separadas del plan divino hace que las personas se vuelvan sus propios dioses. Nosotros pudiéramos tomar la Biblia y convertirlo en una pasarela de domingos motivacionales que la gente todos los días salga a buscar, alcanzar, lo que sea. ¿Y sabe qué? Cuando ese es el mensaje, las personas vivirán siempre insatisfechas. Siempre insatisfechas. Nunca sentirán plenitud. Porque si lo que se predica es puedes más, puedes más, puedes más, puedes más, puedes más, puedes más, busca, mira más arriba, busca, mira más arriba. En el aspecto personal, quiero que sepas que no estamos diciéndole a la gente lo que dice la palabra. Tienes plenitud en Cristo. Tienes plenitud en Cristo. Tienes plenitud en Cristo. Estás pleno, estás lleno. O sea, que tu copa rebose, ahí está. En medio de esa plenitud, Dios va a hacer que tú seas bendecido. Dios lo va a permitir, porque en la plenitud tú tienes conciencia de tus decisiones. Cuando digo conciencia, eres consciente en el espíritu. Él te guía a tomar decisiones. Él te abre puertas, Él hace conexiones, pero no es producto de una palabra todos los domingos para desafiarte a ser más exitoso. No, sino a ser pleno en Él. Y cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se añade solito, no tienes ni que buscarlo. Y eso es inmadurez. Todo el tiempo te están juzgando, te están diciendo, pero tranquilo, Dios te va a exaltar. Inmadurez. Fíjate de eso. Eso es lo que hace es provocar enemistad entre la grey. De igual forma, en el plano de los varones está el tema empresarial. Y en el plano de las mujeres está el feminismo. Y eso hay que tener mucho cuidado. En los varones se ve mucho la corriente empresarial. Y en las mujeres se ve mucho el feminismo. Tengamos cuidado de esas corrientes, seamos maduros y no permitamos que esas cosas nos afecten y que contaminen. El problema de la inmadurez es que nos hace vulnerables a un sistema de pecado. Y eso es sumamente importante verlo. Y por último, y con esto cierro, voy a cerrar con este. Bueno, voy a dejar una ñapita. Voy a decir este nada más y luego cierro con el otro. Los niños pueden ser engañados fácilmente, pero los hombres no. Cuando hablo de hombre no es a nivel sexual. Estoy hablando de madurez. Los niños, los inmaduros, son engañados fácilmente, pero los maduros no. A mí me llama mucho la atención, como en ocasiones, cualquier comentario pone en jaque todo lo que Dios te ha ministrado. Por eso, aquí es donde entramos en lo siguiente. ¿Cuál ha sido tu comida en los pasados días? ¿Cuál ha sido tu comida en las pasadas semanas? ¿Cuál ha sido tu comida en los pasados meses? Eso va a tener un efecto directo
en tu vida. Lo que tú consumas, eso va a tener un efecto directo en tu vida a nivel de alimentarte espiritualmente. Sumamente importante que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que nos alimentamos espiritualmente. Y cierro con esto. Cuando no hay ministerio apostólico y cuando no se respeta, voy a añadir, cuando no se respeta el ministerio apostólico, cada uno se enfoca en su área sin conectarse con las otras. El ministerio apostólico es esa corriente que busca a nivel de la armonía, la unanimidad de Dios, el ser unánimes. Pedro se levanta en medio de aquel mover que estaba ocurriendo. Pedro se levanta en el libro de los Hechos, en ese capítulo 1 y capítulo 2, con ese mover de Pentecostés tan brutal que está ocurriendo. Y allí todo el mundo está diciendo 40 cosas y él se para y dice, no. Déjame explicar qué es lo que está pasando aquí. Él toma ese momento y pone a todo el mundo en órbita. Esto fue lo que dijo Joel. Y fíjese que él lo trae desde el punto de vista escritural. No es una filosofía ni una opinión. Se para firme sobre un fundamento firme y dice, esto fue lo que habló Joel, que en los postreros días él derramaría su espíritu sobre toda carne y habría una manifestación. Y lo que está pasando aquí es una manifestación. No te confundas. Comenzó a traer el orden. Y provocó que ese mover que se dio allí se siguiera expandiendo. Pero si no se hubiera levantado alguien a aclarar el asunto y a decir, no, esto es lo que está, para que todo operara de manera integral, quizás hubiera dado un poco más trabajo o hubiera llevado un poco más tiempo que el evangelio tuviera el impacto que logró en los tiempos del inicio del libro de los Hechos. Cierro con este pensamiento mío muy personal. Esté abierto para escuchar la corriente apostólica, lo que es el orden, lo que es la estrategia. Y cuando digo la estrategia, es la guianza del Espíritu, ¿sabes? Es la guianza del Espíritu. Dios va a poner en el corazón. Y no lo va a poner en el corazón de uno, lo va a poner en el corazón de varios. Vamos a trabajar esto. Y estamos hablando. Y de momento, fíjate, yo siento esto, por esto. Perfecto. Vamos a grabar. En esa madurez hay bendición. Creo que hay un verso por ahí, búsquelo y lo comparte luego en el grupo. En multitud de consejos no falta sabiduría. Póngase sobre sus pies.